Hay malformaciones cardíacas que son incompatibles con la vida, incluso con la vida intrauterina, ¿no? Y ahí fallece el feto. La incidencia dice que es hasta las cardiopatías congénitas representan hasta el 5% de las anormalidades neonatales. ¿Y a qué se debe? ¿No? A anomalías, alteraciones genéticas esporádicas. Estas alteraciones genéticas esporádicas pueden ser por mutaciones de un solo gen, por pérdidas cromosómicas pequeñas o por adiciones o deleciones cromosómicas, que son las más frecuentes y las que más conocemos nosotros. Está todo en el aula virtual, ahí se lo voy a colgar igualito en lo copio. Entonces, ¿a qué nos referimos con mutaciones de un solo gen? Son genes afectados que codifican para proteínas, ¿no? Estas proteínas afectan los factores de transcripción. Otras proteínas alteran las moléculas de vías de señalización. Hay pequeñas anomalías cromosómicas, como estas deleciones, por ejemplo, este cromosoma que se llama síndrome de Lyon, y hay adiciones o deleciones de un conjunto de cromosomas, ¿no? Por ejemplo, las trisomías, que ya son archiconocidas desde el colegio, la conocen la trisomía 13, 18, 21. La más frecuente y la más conocida, la trisomía 21 del síndrome de Down, ¿no? Es la causa genética más frecuente de cardiopatía congénita. Cuando ustedes sean pediatras y vean a un recién nacido, porque quien recibe al recién nacido es el pediatra, con síndrome de Down, ¿qué tienen que pensar? Que tiene una cardiopatía congénita. Casi todos los bebés, los niños que tienen síndrome de Down tienen una cardiopatía congénita. Entonces, el síndrome de Down es la causa más frecuente de cardiopatías congénitas. Entonces, cuando nosotros tenemos una malformación cardíaca, ¿qué nos va a producir? ¿Cuál es lo diferente? Que nos producen un cortocircuito de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir cortocircuito? La sangre pasa, hemos visto el corazón izquierdo y el corazón derecho, ¿no? Que se manejan independientemente. Cortocircuito quiere decir que está pasando, ¿no? Hay unas que causan el paso de la sangre del corazón izquierdo al corazón derecho. Hay otras malformaciones que pasan, que constan en que pasa la sangre del corazón derecho al izquierdo, y otras malformaciones que se caracterizan por obstrucción. Dentro de las malformaciones que lo que producen es un cortocircuito izquierda-derecha, que están aquí, los defectos del tabique interauricular, tabique interventricular y el conducto arterioso persistente. Entonces, vamos a ver ahora los cortocircuitos de izquierda a derecha. Y un hueco en el tabique interauricular. Aquí hay un hueco en el tabique interventricular. Eso se llama defecto del tabique interauricular, defecto del tabique interventricular. O el conducto arterioso persistente. Entonces, cuando pasa sangre del corazón izquierdo al corazón derecho, ¿qué pasa? Aumenta el flujo sanguíneo en los pulmones, ¿no? Inicialmente aumenta el flujo. Como el ventrículo derecho no está diseñado para manejar altas cargas, alta carga con altos volúmenes con altas presiones, se tiene que hipertrofiar, ¿no? Para poder manejar este aumento de volumen. Y no solamente, a veces ya se hipertrofia, ya está tan grande que incluso ya no es suficiente, está así de ancho el ventrículo. Entonces, ¿qué se va a producir? Ya insuficiencia, ya se vuelve insuficiente porque ya no da más, ¿no? También hay hipertrofia y vasoconstricción de arteriolas pulmonares, las chiquititas de 1 milímetro. Y la vasoconstricción arteriolar pulmonar prolongada produce lesiones irreversibles de la capa íntima. Entonces, ahora vamos a ver específicamente el defecto del tabique
tabique auricular. Como vimos, es una abertura normal, es un huequito que hay, ¿no?, en el tabique auricular. Y hay de dos tipos. Defecto del tabique auricular secundum y el primum. El secundum es el más frecuente. Está ubicado en el centro del tabique, donde estaba la fosa oval, ¿no? Puede ser aislado ese defecto, solamente encuentro ese defecto y nada más. O puede ser parte de un defecto más grande, que es, por ejemplo, la tetralogía de Fallot. La otra forma de este defecto es el defecto del tabique auricular primum, en el que el huequito está pegado a las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Y suele asociarse con una válvula mitral anterior en vida. Entonces, este es el defecto del tabique auricular cuando está pegadito el hueco a las válvulas auriculoventriculares. Cuando el hueco está aquí abajo se llama primum, y cuando está en el centro, donde estaba una fosa oval deficiente, se llama secundum. Ahora vamos a ver los defectos del tabique ventricular. Igual no puede asociarse con otros defectos como la tetralogía, y también se clasifican de acuerdo a su tamaño y su localización. No todos los defectos son del mismo tamaño ni de la misma forma, ¿no? Hay bebés que nacen de repente con un defecto de 1 milímetro, 2 milímetros, otros que es casi todo el tabique, ¿no? Entonces, siempre debemos de ver eso. Se clasifican de acuerdo al tamaño y la localización. Puede ser membranoso, la mayor parte de estos defectos son membranosos. Y hay un menor porcentaje que son musculares, que parecen huequitos, como un colador, como un queso así. Se llama defecto del tabique muscular. La mitad de esos defectos musculares cierran solitos, espontáneamente, porque son como coladorcito, ¿no? Y los defectos grandes, como les dije, suelen ser membranosos. Entonces, ¿qué producen? Está pasando sangre del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Entonces producen hipertrofia del ventrículo derecho e hipertensión desde el nacimiento, ¿no? Los defectos grandes y que no se operan producen inversión del cortocircuito, cianosis y muerte. ¿Cómo así? Al principio pasa sangre del corazón izquierdo al lado derecho. Al principio lo maneja bien el ventrículo derecho, trata de hipertrofiarse, luego ya no puede más y se convierte como en una bolsa. ¿Y qué hace? Regresa la sangre que estaba tan almacenada en el ventrículo derecho, regresa al izquierdo. Y entonces, ¿qué se produce? Cianosis, porque está regresando sangre no oxigenada también, y muerte. Entonces, este defecto se lo suele corregir, se lo debe corregir al año de edad. Es un ventrículo con un huequito, que es el defecto de comunicación interventricular, ¿no? En diferentes diámetros y tamaños. Es un defecto del tabique ventricular grosero, ¿no? Es casi todo parte de una tetralogía de Fallot, como vamos a ver más adelante. El otro defecto es la persistencia del conducto arterioso. Este conducto arterioso se suele cerrar antes del nacimiento, ¿no? Se denomina así cuando permanece abierto después del nacimiento. Generalmente no se asocian a otras patologías y su diámetro, igual que en toda anatomía, varía. Pueden ser unos más largos, otros más cortos, unos de mayor diámetro, de menor diámetro, y de acuerdo a las características del conducto es que también se van a ver los efectos secundarios, ¿no? Generalmente no producen nacimiento de bebé, alteraciones después del nacimiento. Y el conducto arterioso persistente, ¿dónde se ubica? Miren, esta es el callado de la aorta, esta es la pulmonar. Este es el conducto arterioso, ¿no? Es como su nombre lo indica, es un conducto que une ambos vasos, ¿no? Puede ser cortito, puede ser largo, puede ser ancho, etc. Cuando hay otros defectos valvulares o el tabique, a veces nos salva esto para que el paciente no se muera. Y a veces hay que cerrar. Entonces,
cuando este conducto permanece abierto, puede aparecer una vasculopatía pulmonar. ¿Por qué? Porque está llevando sangre de la aorta hacia el pulmón, por ese conductito, ¿no? A la vena pulmonar. La indicación es que se debe cerrar lo más antes posible, salvo que existan otros defectos, ¿no? Solo se conserva cuando hay otras cardiopatías congénitas que producen obstrucción del flujo sanguíneo, ¿no? Pulmonar o sistémico. Bien, ahora vamos a ver defectos del tabique auriculoventricular. Puede ser parcial o puede ser completo. Un defecto del tabique auriculoventricular parcial puede ser cuando hay un defecto del tabique primum, más una valva anterior hendida, o puede ser completo. Hay una gran válvula, o sea, las 4 cavidades se comunican libremente, ¿no? Cuando el defecto auriculoventricular es completo. Más de la tercera parte nos encontramos estos casos en el síndrome de Down. ¿Bien? Entonces, este es el defecto. Tengo una comunicación libre de las 4 cavidades. Entonces, hemos visto los cortocircuitos de izquierda a derecha. Ahora vamos a ver los cortocircuitos de derecha a izquierda. ¿Cuándo es que pasa la sangre del lado derecho al lado izquierdo? La tetralogía de Fallot, transposición de grandes arterias, la atresia de la tricúspide, el tronco arterioso y la conexión venosa pulmonar al lóbulo. Si está pasando sangre del lado derecho al lado izquierdo, el lado derecho lleva sangre no oxigenada, obviamente tiene que haber cianosis desde el nacimiento, ¿sí? Esta tetralogía de Fallot ya la han visto que lo hace el cansancio en otros cursos. Bueno, ¿de qué son 4 defectos? El primero, defecto del tabique ventricular. El segundo, estenosis de la pulmonar, debajo o encima, ¿no? Luego, la posición de la aorta horcajada sobre el defecto y la hipertrofia del ventrículo derecho. Aquí está. ¿Cuáles dijimos que eran? Primero, el defecto del tabique ventricular. Si hay un defecto del tabique ventricular, este lado trabaja más, entonces hay hipertrofia del ventrículo derecho. Otra característica es que la aorta, esta es la aorta, está colocada encima del defecto ventricular. Dice ahorcajadas. ¿Qué significa ahorcajadas? Montada encima del defecto. Y la válvula pulmonar de la pulmonar está estrecha. Puede ser más abajo o más arriba la estrechez. Y también la estrechez es variable, ¿no? A veces la estrechez es tan mínima que sigue pasando la sangre, con un poco de dificultad, pero pasa. Y a veces es tan marcada la estrechez, es tan estenótico, que ya no pasa nada de sangre. Entonces esto ya finalmente se atrofia porque no funciona. Entonces, como hemos visto antes, si se ha hipertrofiado el ventrículo derecho, el corazón tiene la forma de bota, ¿no? El defecto del tabique ventricular es tan grande que es del porte del orificio aórtico, de la aorta, ¿no? Y dijimos que la aorta forma el borde superior del defecto del tabique ventricular, no está montada sobre el defecto, entonces es como su techo. Entonces, ¿en qué dirección va a ir la sangre? Depende de la obstrucción, de la intensidad de la obstrucción de la subpulmonar, ¿cierto? Si es leve, va de izquierda a derecha y no hay cianosis. A eso se denomina tetralogía rosada. De repente hay estenosis, pero es muy leve y la sangre sigue pasando. Pero cuando la estenosis es más intensa, ya no pasa la sangre y se aproxima la resistencia sistémica, por lo tanto predomina el cortocircuito de derecha a izquierda, que es lo más frecuente, ¿no? Se produce cianosis. Otra vez, la forma de gota, hipertrofia, comunicación, defecto del tabique ventricular, la aorta ahorcajada sobre el defecto y la estenosis, estrechez de la válvula pulmonar.
Ahora hablamos de transposición de grandes arterias. Es raro, ¿no? Generalmente es incompatible con la vida, salvo que exista otro defecto que nos produzca un shunt estable. ¿De qué se trata? Del ventrículo izquierdo que sale la aorta, y en este caso sale la pulmonar. Del ventrículo derecho normalmente sale la pulmonar, en estos casos sale la aorta, ¿no? Es incompatible con la vida postnatal, salvo que existe este shunt. Defecto del ventrículo. Entonces aquí vemos, ¿no? Del ventrículo derecho debe salir la aorta, la pulmonar, pero está saliendo la aorta. Del ventrículo izquierdo debe salir la aorta, pero está saliendo la pulmonar. Entonces, es incompatible con la vida, salvo que existe aquí un huequito. En la transposición de grandes arterias que estamos hablando, más un conducto arterioso persistente, esta es un shunt que, si bien es cierto, permite que siga viviendo la persona, el bebé, pero se va a cerrar espontáneamente, este conducto arterioso, ¿no? Entonces, el pronóstico depende del grado de mezcla de la sangre, del epoxi, etcétera, de la capacidad del ventrículo para mantener la circulación sistémica, si es que hay otro defecto. Otro defecto es el tronco arterioso. ¿A qué denominamos tronco arterioso? Cuando en la etapa de la embriogénesis hay un solo vaso, un tronco que se divide en dos, en arteria, en aorta y en vena pulmonar, ¿no? Se separa, hay un fracaso en la separación del tronco. Entonces solamente tenemos una arteria grande que recibe sangre de ambos ventrículos. ¿Qué produce en este caso? Una cianosis precoz. Este es el tronco formado tanto por la aorta como por la pulmonar. Bien, ahora vamos a ver las malformaciones congénitas obstructivas. Puede ser tanto en las válvulas, todas las válvulas que ustedes han visto, las 4 válvulas, puede haber obstrucción en las válvulas o en los grandes vasos. La más frecuente es la coartación de la aorta. Luego viene la estenosis, la atresia de la pulmonar y la estenosis y atresia de la aorta. Coartación. ¿Qué es coartación? Es estrechez. Coartación es estrechez o estenosis, ¿no? Más frecuente en hombres, menos mal, ¿no, chicas? Existen dos formas, ¿no? Hay una coartación infantil y hay una coartación adulta. En la infantil, en los recién nacidos, en los niños, la aorta está adelgazada como que si fuera la mitad o la tercera parte de su diámetro normal, ¿no? Esta hipoplasia es cercana a un conducto arterioso persistente. En cambio, en la forma adulta, no es que esté más delgadita la manguera de ese lado, sino que, imagínense la manguera, en la luz hay como una cresta de gallo que va a disminuir la luz. Eso se llama la forma adulta. Entonces, esta es la aorta y esta estrechez se le llama coartación. ¿Sí? En este caso, como lo vemos de fuera, ¿qué será? ¿Infantil o adulta? Por lo que lo vemos de afuera, ¿qué será? Infantil, ¿no es cierto? Porque en el caso del adulto suele tener el mismo diámetro, pero por dentro es que está la cresta, por dentro en la luz. ¿Y de qué depende el cuadro clínico? De la intensidad, ¿no? De repente es solamente una estrechez leve, tamaño casi nada, ¿no? Depende de la intensidad de la estenosis y de la permeabilidad del conducto arterioso, si es que hay un conducto arterioso próximo, ¿no? Cuando encontramos una coartación con conducto arterioso persistente, las manifestaciones se producen inmediatamente después del nacimiento. ¿Y cuáles son? ¿Qué pasa cuando imagínense, hay una estrechez de la aorta y hay un conducto arterioso? ¿Qué pasa? Pasa sangre
saturada por el conducto arterioso y entonces se produce cianosis en la mitad inferior del cuerpo. Ese diagnóstico, ¿quién lo hace? La enfermera. ¿Por qué? Porque nace el bebé, lo reciben, le hacen el pediatra lo oculta, le mira, le corta los dedos, está normal, lo mandan a enfermería. La enfermería lo aplica y luego va y dice, ¡ah! De la cintura para abajo, este bebé está azul. ¡Ah! Como un arlequín. Entonces, ¿qué dice? Le dicen al pediatra, ¿sabe qué? El bebé está azul. ¿Y qué dice? Los doctores que hicieron bien su clase de malformaciones congénitas, ¿qué dicen? ¿Cuál es el defecto? Coartación aórtica con conducto arterioso persistente. Cuando no hay conducto arterioso persistente, no pasa sangre insaturada, entonces el bebé, para que se den, suele cerrarse solo después el conducto, perdón, no hay conducto arterioso persistente, entonces no pasa sangre insaturada. Y si la coartación es leve, lo único que vamos a ver es hipertensión en miembros superiores y pulsos débiles en miembros inferiores. Y entonces, ¿cómo se suple la circulación? ¿No? Hay una circulación colateral, ¿no? Por ramas anteriores proximales y distales a la coartación. Y sí, suele existir soplos, y con estos soplos al examen clínico del bebé ya se hacen estudios más exhaustivos del corazón y ya se suelen encontrar las malformaciones. Bien, estas válvulas ustedes también ya las han visto en la anatomía hasta el cansancio. La mitral tiene dos valvas, ¿no? Dos cúspides. La tricúspide, como su nombre lo indica, tiene tres cúspides, 1, 2 y 3. La aórtica y la pulmonar también tienen tres cúspides. Eso es lo normal, lo que ustedes ya saben y conocen. Cuando hablamos de estenosis y atresia de las pulmonares, hablamos de obstrucción de la válvula pulmonar. Puede ser un efecto aislado o puede ser parte de una anomalía más compleja, ¿no? Imagínense que la pulmonar está estrechada. ¿Qué nos va a producir? Que la sangre del ventrículo que tiene que salir por la pulmonar no va a salir fácilmente, ¿no? Entonces, ¿qué se va a producir? Hipertrofia del ventrículo derecho. También puede haber dilatación postestenótica de la arteria pulmonar, porque si bien es cierto que está estenótica, pasa un poco de sangre y luego se va, hay como un saco después del estrechez, ¿no? Está estrecho de un lado y pasando la estrechez es así como los carros, cuello de botella y luego se amplía y se hace más ancho. Cuando hay atresia completa, o sea, no funciona la válvula pulmonar, es como que está cerrado, no hay válvula pulmonar, porque por ahí no pasa. Entonces, el ventrículo derecho se atrofia, ¿no? Y debe haber un defecto de tabique auricular. Entonces, la sangre, ¿cómo llega a los pulmones? Por el conducto arterioso persistente. Como les digo, a veces en estas malformaciones grandes, los shunt, lo que no debe haber, los defectos de tabique auricular, ventricular, el conducto arterioso persistente, son los que salvan la vida del paciente. Pero cuando hay defectos muy grandes, muy groseros, ya es incompatible con la vida, incluso la vida intrauterina. Entonces, esta es una estenosis completa de la válvula de la arteria pulmonar. Entonces, este ventrículo derecho está atrófico, ¿no? Y tiene que funcionar el conducto arterioso cerebral. También hay estenosis y atresia de la válvula aórtica, ¿no? Puede ser debajo de la aorta, perdón, de la válvula o encima de la válvula. Entonces, esta es la válvula aórtica. ¿Alguien quiere decir algo? Bien. Solo la imagen para graficarles cómo es una válvula aórtica normal cuando está cerrada y cuando está abierta. Cuando está estenosada por algún motivo, por ejemplo calcificación, es como un cartílago. Esto es como una membrana.
que se abre y se cierra fácilmente. Pero cuando está engrosada como un cartílago y ya calcificada, entonces no puede abrirse. Eso es lo máximo que se puede abrir. Entonces, cuando hay estenosis valvular de la aorta, las cúspides pueden ser pequeñas o pueden ser en número normal o anormal. Cuando hablamos de atresia o estenosis congénita de la aorta, el ventrículo izquierdo, si no funciona la aorta, la válvula aórtica, ¿por dónde sale la sangre del ventrículo derecho? Tiene que buscarse otro caminito porque no funciona. Entonces, finalmente se produce hipoplasia del ventrículo izquierdo y de la aorta descendente. Entonces la sangre tendrá que haber un defecto de tabique ventricular, algo para que salga. En estos casos, el conducto arterioso debe estar abierto para permitir el flujo hacia la aorta y hacia las coronarias. Hay una estenosis subaórtica y una estenosis supravalvular. En este caso hay como un anillo fibroso. Y en el caso de la estenosis supravalvular, la aorta ascendente está muy gruesa, ¿no? Causa una constricción luminal. Esto se debe generalmente a que, ¿por qué está engrosada esa parte de la aorta? ¿Por qué? Porque hay una mutación del gen de la elastina que hace que se ponga más gruesa, ¿no? Esta estenosis generalmente son bien toleradas, a no ser que sean pues unas estenosis muy intensas. Bien, entonces vamos a ver ahora malformaciones cardíacas. Pueden levantarse un ratito, estírense porque sí. Sí.